Una vez más. Cuesta aceptar. Duelen las cargadas. No pega lo que nos sucede. ¿Cuándo se van a apiadar de nosotros? ¿Qué pasó con Cerro Porteño? Son preguntas que no me dejan dormir. ¿Por qué se cagó Diego Martínez? ¿Hasta cuánto Zapac? ¿Qué pasó con Morel? Empezamos el programa así, muchachos. Hola, Coque. Señores, Ha llegado. Espera. Ha llegado, señores. ¿Y cómo vino? Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Les mando 3 pizzas, 3 como las Libertadores de Olimpia, 3 como los goles del Santos en la olla en 2011, 3 como los hinchas. ¿Qué, muchachos? Ustedes no saben lo que pasó. ¡Adelante! Invitado Señores, estrella. invitado estrella del día de hoy. Invitado estrella. ¡Il Black! Mira, encima viene con Il Pizzas. Il pizzas. ¿Y de dónde la pizza, amigo? Contanos ya. Vete ya, chivo. Vino allá ese, bro. Espera. Con pistacho encima. ¿Qué tal, muchachos? A ver. Quiero que esa notita te leas al chat. Esa es una nota que hizo el Escuchen. cocinero. No fui yo. El cocinero no puso ahí. Yo le dije, ¿qué haces? Y me puso No ahí. fuiste vos. Sí, fue un tal Il Negro, no sé. Ah, ok. Qué grande, Il Black, impresionante. Mira, escuchen la notita. Les mando 3 pizzas. Dice, acá cuando nos quieran ponchar, nomás ahí el saludo para Lisandro. Les mando 3 pizzas. 3 como las Libertadores de Olimpia. 3 como los goles del Santos en la olla en 2011. 3 como los hinchas del Gumana. Il Negro Pizza, señor. La raza de la O, papá. Claro. La raza Estamos la- más hermanados que nunca, ¿verdad? No. Estamos más hermanados que nunca. ¿Por La qué, hermandad- ¿Por qué la gente guaraní se mea con el de Olimpia? ¿Por qué siempre guaraní, No, Olimpia, no. Olimpia, No, guaraní? perdón. Y después se van y te roban los trofeos, hermano. ¿Qué pea? Hay que aclarar algo de eso. ¿Qué es lo que pasa todo? Maepio pea, boludo. Eran trofeos de bocha, no era de... Ahora, Feliz. ahora se Feliz aman. Marcos La con raza la la- pizza. Dice, un hincha de Guaraní pide un deseo. Dice. ¿Cuándo hay Bueno, Black? che, qué gusto verte en persona. ¿Cómo va todo este nuevo camino con Víctor Bernay? ¿Cómo le ves? Vos estuviste en el club prácticamente, estuviste ahí a full. Y este año estuve yendo, creo que es el año que más me fui a la cancha. ¿Sí? Y voy a ser sincero, con Bernay comenzó complicada la cosa el 5-0. No te contra- pregunto algo, vos le tenías fe a Bernay. Te No, voy a preguntar con cero, sinceridad. ¿Cero? No le tenía fe a Bernay. Nada, poquísima. Ganamos un amistoso que era tipo... Ya está ahí. Después el 5-0 contra U de Chile, Mm. muy fuerte. Uy, Yo- justo con Raúl de Chile. Contra U de Chile, yo ya pedí a la cabeza de Bernay para ser sincero, pero yo estaba diciendo no, porque se le echó a Chiqui, y eso que a Chiqui salió medio... Mal de guaraní. Sí,
no muy querido, pero mucha gente decía que vuelva igual y que cuando venga le puteamos, pero que venga. Y yo era de esos, pero Bernay me está callando la boca. Pero vos te das cuenta que Bernay sentó un precedente ya para Bonnie, porque Bernay es un proyecto y de verdad me está gustando lo que está haciendo Bernay. Evidentemente, hay cosas que le pasan nomás a Guaraní, como lo que le pasó contra Cerro. Le pasa nomás que justo cuando Guaraní viene bien, alguien le caga. En este caso el árbitro, ¿verdad? Pasan Pero, cosas. En este caso el árbitro, pero bueno. Para mí una falta de negro respeto. pediría hasta ahora. Y el negro pedigría. Perfecto. Una falta de Negro, respeto que te reciban con este partido, ¿eh? No, o sea, que entré, dije, ¿será que acá hay algo? Espera, yo te quiero Cállalo, preguntar ¿eh? también algo, che. Sí, escucha. Contra Cerro Porteño, ¿fue robo o no fue robo? ¿Cómo lo vivió el hincha de Guaraní? He de confesar, mientras leo que me hacen preguntas en el chat, ¿verdad? He de confesar que... Si te querés poner ese es más full. Ahí Para está. que se vea más facha. Ok. Ahí está, Para que se escuche adelante. mejor. He de confesar que yo vi enfrente mismo la mano de Maidana, por ejemplo. Ah, vos estabas en la cancha. Estaba en la cancha y al ver el primer golpe de vista para mí fue penalazo. Penalazo. Tipo, hay que admitir. Claro, yo dije, un penalazo. Después, ¿viste famoso cuando estás en la cancha y lo primero que haces para sacarte una duda, porque no tenés la tele ahí? Claro. Che, muchacho, fue penal. Y mi amigo Limpeo, Luqueño, le están robando a mano armada. Claro, sí o sí. ¿Cómo que, por ejemplo, dijo toda la semana que fue un robo a mano armada? Fue un penal, o sea, con todo respeto, para mí fue un penal boludo. Es un No, penal sí. de boludo ese penal. Penal de boludo, ¿cómo? Pero igual, De igual manera, o sea- ¿viste lo que fue el repaso arbitral? Que dijo que era buena, o sea, estuvo bien sancionado el penal. Que dice que Maidana estaba viendo la trayectoria de la pelota y que él sabía dónde iba a picar y que su mano él pone y se excede y demás, pero no se ve que el jugador no ve. Claro. O sea, no por algo ni uno, no sé, para mí no hace tan estúpido, ¿verdad? De hecho, él se confunde porque piensa que Saracho va a ser Claro. el que saca, le pica y se sorprende. Y por eso termina tocando la mano. Ahora, yo lo que creo es que hay muchos penales que Sí. están en un gris. Y cuando estás jugando contra el puntero del campeonato, Ahí que viene suceden embalado, cosas. que tiene que salir campeón como sea, no podés tocar ciertas manos en el área porque sabes que te van a cobrar. O sea, ya jugás sabiendo. Que puede acontecer eso. Sí. Probablemente a Guaraní no le iban a cobrar eso, pero vos tenés que jugar sabiendo. que Cerro te va a pasar Porteño, eso. entonces, desde tu punto de vista, Cerro Porteño, en lo que va de clausura, está siendo favorecido. Y digamos que todas las divididas van para ellos, Ajá. ¿Cierto? todas las dudosas van para ellos. ¿Cierto? Y no creo que haya una jugada que vos digas, hija, aparte de la de Nacional, Claro. que digas, wow, esto es alevoso, demasiado cantado, pero cuando te inclinan la cancha todos los partidos, ahí es sospechoso. Pero son cosas que van a pasar, con Cerro de Olimpia van a pasar. Un hincha guaraní vive toda la vida sabiendo que jugando contra esos dos equipos lo más probable es que tengas que combatir contra eso. Creo que les pasa a Libertad también a veces. Una consulta. ¿Quién te hizo a vos de ser hincha de Guaraní? No, de familia. De familia. He heredado completamente. Desde, no sé, el No tenés más ni tatarabuelo. desde que tenés conciencia. Sí, toda la familia. Hay algunos perdidos, ¿verdad? Pero. Algunos perdidos, Claro, dice. claro, unos cuantos. Pero la gran mayoría, al menos el de Paterna, es de Guaraní. Dice, pobre familia, mis pésames, dice. A ver, dice, igual vamos a pelear sí o sí, qué buen cosplay de cachique metió, dice. Primera vez dice, primera vez que veo un hincha de Guaraní, dice. ¿Cierto? O sea, son con muchos, boludo. Se van a la cancha y son muchos. Yo creo que el equipo con más hinchas después de Cerro de Olimpia. Seguro, le supera a Luque. Yo creo que hay un cálculo que Ajá. hago. Sí. Quizás para justificar mi locura. Claro. Claro, pero como hacen todos los fanáticos. Pero yo hago el cálculo.
¿Cuántos habitantes lo que hay en Luque? 300.000. No, muchos son. ¿Cuántos habitantes por ahí hay en Luque? No Vamos a sé, buscar, po. yo no sé. ¿Cuántos hay en Luque? Vamos a buscar, pongo en... A ver. ¿Cuánto por ciento ustedes dicen que son de Luque en Luque? Ah, A ver, eso sí yo es. tengo una teoría que hay muchos que son doble casaca. Dijimos eso con Roca A una ver, vez y... dice cuarto a Luque, no, dice Freddy Dalo. ¿Vos sabés no qué empiecen dice? ya otra vez con estupideces de la tercera potencia, aburren ya, dice. Según el censo que se hizo en el 2022, Luque tiene una población de 260.000 habitantes. ¿Y Pero cuánto no por todos ciento van a son ser. de Luque? No, ni... No creo, ni con moño. Yo tenía entendido que todos los hinchas de Guaraní Nacional tenían más de 70 años. ¿Eso es un mito o una realidad? Y hay muchos abuelitos de Guaraní. ¿Qué te va a mentir? ¿Qué te voy a... No te... ¿Más abuelito que lo de Nacional? Yo creo que los de Nacional nos ganan porque ellos son menos otra vez, ¿entendés? Claro. En un menor porcentaje, otra vez el porcentaje Claro, más más grande bajo, es de abuelos, entonces nos ganan. Pero hay muchos abuelitos de Guaraní y mucha gente que no siguió el legado de su abuelo. ¿Cómo que no vas a seguir el legado de tu... ¿Cómo vas a hacer otro club que no sea tu No. papá? Dale, nada. Dice, Luqueño es tercera potencia asistencia a los estadios, pero Guaraní es tercero del país con más hinchas, dice. Yo coincido. Voz popular. ¿Vos qué tal Gracias a estás? FCBB, grande Ian, dicen los muchachos. Qué grande los Y muchachos. Black, ¿Qué? ¿vos qué tal está para forzar un clip? Espectacular. Acá de clip forzado. Mira, ¿Cuál es el clip forzado? Ahora vamos con clip. poneme una música de game show, de cuestionario, te hace el cuestionario del ¿cómo hincha es? guaraní. ¿Quién será millonario? El que vos quieras. Este es el cuestionario. Vos te vas a tener que responder. Te voy a pedir cosas de A3 y vos me vas a tener que ir citando. Ok. Ejemplo, yo te digo, 3 tal cosa de guaraní. Me tenés que decir tal, rápido. Sí. En un minuto, ¿Coque va a controlar? Dale. Dame primero a otro. Ese con la publicidad parece. Va, Otro no, se enojó. Guaraní, el tercer grande, mientras va preparando, dice, hay hinchas nuevos gracias a la madrina. Dice, lo de Nacional es verdad, muchos viejitos. Ian, pam. Ahí está, se vienen las encuestas. Bueno, Con un hincha de Guaraní, timer. Pongo Pero el para timer. esa intención, Eli, para cuando le hagamos pregunta. Ah, perdón. Dam. Eli le hago. Elisandro. Lisandro, por favor, no está A ver. Lisandro. Calculame 90 segundos. 90 segundos. Perfecto. Hincha de Guaraní, atento al quiz. Adelante, Dan, con la música. No le gusta la música, No Dan. me gusta la música, Dan. Dan, no le gusta la Puede haber a música. otro así tipo. Ese. Bueno, pongo. Avisame cuando ya, ¿eh? Ya, vamos con duplo. Tipo, ¿cómo se llama? Duplex. ¡Rápido! Te digo, para. Observa. Ahorra. Hay que forzar Le bien. cuesta ¿Qué? todito. Puta, Tres, forzado, tío. ¿Cómo querés forzar el Dos, clip, uno ya. Ahora sí. Decime 3 famosos de guaraní. Carlos Martini, La Madrina y el Negro. Bien. 3 memes de guaraní. Y la Madrina, otra vez. Yo creo que esto es para decir La Madrina nomás. La Madrina 3 veces. Bien. 3 cánticos de la hinchada de guaraní. Uy. Oye, mi buen amigo, muchachos, traigan vino y decime, Cerro, ¿qué pasó allá en De Boca? ¿Qué no te dio la nafta para salir a correr? 3 apodos que le ponen a guaraní. El legendario, el ordinario y el aborigen. 3 modelos de guaraní. La madrina. Marisol Olmedo, La Madrina y la Madrina oficial del Club Guaraní. 3 directores técnicos que tuvo guaraní. Juguero, Chiqui, Bernay. Qué grande. 3 clubes enemigos de guaraní. Libertad Guaraní, Cerro. Libertad Olimpia, Cerro. Guaraní también son enemigos. 3 cosas que hay cerca de la cancha de guaraní. Hay un bingo, hay un copetín que vende buenas empanadas y está el CNC. Ahí está. Ojo. Se acaba el tiempo. 3 TikTokers de guaraní. Skiller, La Madrina y el Negro. Muy bien. Muy bien. Se pasó. 1 minuto 20. 1 minuto 20. Muy bien. Excelente, Black. Bien. Ay, Te iba a ay, decir, intuyo que en alguna respuesta me hace así decir La Madrina. En todas. En todas sale la madrina, ay. Pues yo no, impresionante. pero ninguna era para decir la Vos le madrina. cono- Pero vos le conoces a Marisol.
Sí, sí, sí. O sea, ¿se sí. conocen ustedes? Tengo A mí- pendiente hacerle una entrevista. ¿Y por qué no le llamaba ahora Itela Marisol? No tengo. No, pará. ¿Por qué lo que llega Che, todo vos el sos mundo- maleducado, boludo. ¿Por qué? Pero acá es vivo, boludo. No, mal educado. En resumen, Guaraní es la madrina, dice. Está haciendo fanservice. Ah, sí, está haciendo Sí, fan service. sí, sí. Yo quiero hacerte una consulta porque la voz del hincha guaraní no se escucha mucho como se debería en ninguna radio, en ningún programa de tele, nada. En ningún lado se escucha realmente la voz del hincha guaraní, aparte de lo que está haciendo Guaraní en el kiosco del indio. Claro. Y aparte de las redes. Pero, ¿cómo es la situación de Guaraní hoy en día? Como un hincha guaraní. Yo creo que a nivel comunicación con el hincha está en el mejor momento. Nivel TikTok, top. Creo que es la mejor Sí. cuenta de TikTok del fútbol paraguayo. Agarraron lo que hacía la Juve y Sí, clubes de sí. Europa ahí en Pero Italia. lo mejoraron Sí, bastante. realmente sí. Lo muy trajeron bueno. para acá. Lo Y es trajeron a para gusto que Exacto. traigan para Sí, acá. sí, sí. Porque realmente hay que ser sincero, hay muchas instituciones que esas cosas, por ejemplo, no te van a permitir. No, Claro no, que no. una Claro. onda, no, esas cosas no acá. No. ¿Entendés? Tipo Coque, por ejemplo, que está en Olimpia, te va a decir bien que es medio jodido el tema. Bueno, pongamos a que Olimpia no está tan bien. Mi pregunta Por es, eso, quiero hacer una Quilombo, pregunta. boludo. Dale. ¿Cómo respondía Chiqui al ver que le estaban grabando a su jugador y después le suben así ciertas cosas más simpáticas? Capaz, para un señor no entiende qué significa, cómo funciona. ¿Cómo respondió, por ejemplo, Chiqui overnight? Claro. A ver, Chiqui, por ejemplo, yo tengo entendido que es una persona muy jodida en ese ámbito. ¿En serio? No le Sí. gusta nada. No le gusta. Es complicado en el tema de... Es muy perseguido porque piensa que le están viendo su práctica para cosas tácticas y demás. Ujú. Me contaron una anécdota una vez que paró así, estaban practicando en Dos Bocas, Ujú. para el entrenamiento. Espera. ¿Qué pasa? Ese allá, dice. Le apunta a alguien que estaba así, tipo, ¿viste dónde pone las cámaras? Sí. Sí. Ahí. Y el tipo hace... se ¿Qué esconde, carajo? Se esconde. ¿Eh? ¿Quién es ese? Se van, le buscan al tipo. ¿Quién Era es? el utilero que vive ahí. Parana, chiqui, yo soy, le dice. ¿Por qué no te escondiste? Le dice, porque él pensó que le estaban espiando. O sea, Chiqui es bien- se sabe que Chiqui es perseguido. Claro, Estaba perseguido, era así de chique. perseguido. Y yo tengo contacto con las personas, con la gente que está en el marketing de Guaraní, Claro. que se iban a grabar y demás. Y necesitabas el visto bueno de Chiqui para estar ahí. Ah, sí, luego. No Sí. era quien trae y está. Pero una vez que estaba adentro, que te ganas su confianza, Chiqui. es Tranquilo. muy de- Claro, ya deja que... Ya estás, te integra, muy buena onda cuando tiene confianza contigo. ¿Quién es ese? Ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Ese- Ese va a buenísimo. subir al toque. Ay. Nico más. Dice, acá dice, ¿vos sabés quién es el responsable de la famosa gradería de Guaraní? Uf, vos sabés que siempre se pregunta quién es lo que fue el arquitecto de esto y cuál lo que fue su idea. Del no, gradería, decí bien cómo se tira. Tobogán, El claro. tobogán. El tobogán, el Decí tobogán. bien. Yo dije, ¿Quién fue el grade? responsable? ¿Quién fue el responsable del tobogán? Del tobogán, ¿vale? Y es una pregunta que todos los hinchas nos hacemos. Tipo, ¿cuál lo que fue su idea? ¿Qué quiso hacer? Porque encima vos te vas al tobogán, te ibas, ¿verdad? Y veías al lado una estructura como para continuar el tobogán. O sea, el tobogán iba a ser más largo. Pero ¿qué pasa? Al lado no hay más cancha. Claro. No sé, ¿qué quería hacer? No se entiende. Y es una verdad que hace muchísimo tiempo. Yo creo que Ya no es hubo una parte. planificación. Ya es Claro. parte igual de Guaraní. Guaraní tobogán. apropió. De hecho, el tobogán se decía a modo De burla. De burla. Claro. Y el hincha guaraní se apropió de eso porque el tobogán es lugar top para ver fútbol. Pre-pandemia era el tobogán. Ahí se iban los viejos puteadores, los que mejores puteaban a línea. ¿Qué Encima la tal? línea estaba ahí abajo. Los que mejores se iban a putear a líneas se iban ahí. Las mejores caídas también se Espera, vieron ahí, ¿eh? o sea, Sí. Dice, saltaba ahí, terminaba en el medio campo, dice aquí. No, la cantidad de gente que yo veía No, ahí. mucha gente se caía. Para subirte tenés que escalar. Tenés Sí. que ponerte acá un arnés y te escalas porque en serio era complicado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te dolió cuando sacaron el tobogán? Se demolió. Y pasa que Guaraní tuvo tantos amagues con hacer el nuevo estadio Ajá. que
una parte de mí fue bajón. Encima se despidió 3 veces por el tobogán, por ser Claro. sincero. Sí, Entonces, sí, sí. una parte de mí era, bueno, se está echando por fin. Entonces, no están baiteando. No es una palada inicial bait. De verdad, va a pasar. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Se dice que el señor de Guaraní es muy puteador, que demasiado ya putea. ¿Cuáles son así algunas que hayas escuchado en la cancha de los señores que dijiste? Ay, hijo de pe- demasiado denso ya, muy- No, ¿por qué? No. Yo digo que él La dice. persona es muy densa. Ah, no, pero simpático. Yo escuché así, son termotanque canelones, por ejemplo, se dice los Jurepa. En las canchas en Paraguay, el hincha de Guaraní, ¿qué dice? ¿Qué? Tengo uno guardado acá. Cuando era chico. Tengo uno guardadísimo. ¿Cuál? cuando era chico. Ay. Cuando era chico. Aproximadamente 2014. Ajá. Guaraní Libertad. Pita, bichira. Los suplentes del equipo visitante calientan hacia el tobogán. O sea, están Ahí nomás. puestos para que baje alguien y le Para- lleve un par de cosas, ¿verdad? Y también para que le lluevan puteadas. Estaba calentando Osmar Molinas. ¡Omar Molinas! Mira vos. En un partido previo a Mau, ese, mau. le habían echado a Iván González Ferreira. Hizo un lujo, Guaraní estaba ganando. Osmar Molinas le mete una patada, le echan a Osmar Molinas y le echan a Iván González por hacer un lujo. Entonces la gente se quedó caliente con Osmar Molinas. Y uno de los famosos puteadores de Guaraní, un viejo puteador que siempre estaba. ¿Y ¿Le ya ve a no Osmar está más? Molinas? Ya no está más. No, Que- que paz descanse. no le veo más por el tobogán. De... Ay, Mira, noticia. No quiero afirmar nada. Parana, uno menos. No. Pero, No, Vos sos mal educado. Vos sos mal educado. viejo. Vos sos mal educado, No, pero- mierda. Y le veo a Osmar Molinas y le grita: ¡Molinas! Molinas gira. Le con su mira- pelo, le Molina mira- gira, sí, le- gira y su pelo largo Le se mira mueve con él. fijamente. Yo estaba al lado del señor, me acuerdo que le mira fijamente. Yo no soy, le dijiste. Y le mira al señor y le dice: ¡de transformista! Y yo le miro a mi papá y le digo: papá, ¿qué es transformista? Travesti, mía. Travesti. ¡Transformista! Los perros cualquier cosa, transportador. Claro, no van a empezar a llamar a cualquiera, boludo. Qué Sí, y vos simpático. presenciaste el 155. Sí, bien vivo, Uy. bien vivo. ¿Cómo se sintió para el hincha de Guaraní ese partido que prácticamente se escapa? Se escapa. Yo ya afronté el trauma. Sí. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que me pidieron saludos, Teixeirismo, los muchachos de Twitter. Teixeirismo. Gran tuitero Teixeirismo, Qué gran un genio Teixeirismo, Teixeirismo. boludo. Me dijo que va a estar presente a los muchachos grande, de qué Twitter, grande. todos mis amigos de Twitter. Les quiero Qué mandar un gran grande. saludo. Y voy a contar cómo viví el 155. Uy, Adelante, qué fuerte, qué mamá fuerte. querida. Ay, ay, ay. Ponemos la música así. Triste puede ser, Leandro. Triste. Miau, 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 miau. 155. Esta es la historia de Ok. cómo un hincha de Guaraní vivió el 155. Adelante. Yo estaba presente, por supuesto, en Dos Bocas. Como en todos los partidos. Para contar esto, tuve que afrontar varias veces el trauma y mirar de nuevo el partido. Ya estoy listo para contarlo. Qué fuerte. Yo estaba en preferencias hacia el arco norte. Rodeado. de- Graderías norte no puedo decir porque no había en Dos Bocas cuando eso. Y tampoco ahora. Pero va a haber en el futuro. Pero estaba hacia ahí. Guaraní estaba complicado. Yo, sinceramente, ya me sentía campeón. Llega Fernández Cedés la pelota. Uno dice, le ve a Mati Segovia, talentoso, la joya de Guaraní en ese momento. Abrí la pelota. Mati Segovia está abierto, va a cubrir, va a cuidar, va a ganar un corner o pa' partido. Va a uno. Un hombre menos sin arquero. No. Pucha. Quiere atropellar a Fernández Cedés entre 3 jugadores, le quitan la pelota y se viene la contra. La Pantera Morales llega a la pelota, le chulea a Florentini y abre para el Beto Espínola. Yo digo, es el Beto Espínola. Claro. Tampoco hay Fue un tanto limitado, peligro. Tampoco es que me puedo poner. Nos clavó antes porque le quedó enfrente del arco. Claro. Yo hacía ese gol, ¿entendés? Es el Beto Espínola. Pero veía un jugador con la camiseta número 24. ¿Vieron cuando en los dibujitos viene un gigante? Sí. ¿Vieron Attack on Titans? Sí, sí, Cuando sí. vienen los Shingeki. gigantes. La sombra. Shingeki. Y
pisa el gigante y obviamente porque es gigante, como que Tiembla. se mueve todo. Así Yo sentía sentiste. así, porque él estaba en el vértice del área, en la esquinita. No. Viene el centro, Che, está llorando. y viene el centro. Tranquilo, y Black. Veo cómo salta. Le juro que yo sentí que era en cámara lenta. Era esto. Puf, puf, puf. Los pasos de Patiño. Salto. Por favor, ganale, Roddy. Cabecea. Pica. Por favor, que salga afuera. Por favor, Marcos Cáceres, convertirte en Neuer. Pero arquero Marcos. Travesaño adentro. Y fue un momento de shock completo. No podía creer. No podía creer. Repetí aproximadamente 50 veces, no podía creer. Miro a su alrededor. Después no... Siguió el partido. Para los que no se acuerdan, Patiño se saca la camiseta. Se le tenía que echar, tenía amarilla. Creo que se le echa luego. Unos cuantos se sacan ya la camiseta de Guaraní pensando que terminó. Se tiran pelotazo, no pasó nada. Terminó el partido. Yo estaba en shock. No podía creer, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo te va a pasar esto? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Qué fuerte. Y ya terminando el partido, cuando empiezan a festejar los jugadores de ese equipo, sí. Rompo en llanto como nunca rompí en mi vida por fútbol. Pero demasiado denso. Demasiados llantos. Julia Dosa. Y nada, así estuve hasta que me retiré del estadio. Pasé al lado de un policía y me vio llorando y Ahí va. me dejó pasar porque no se podía pasar. No, mira lo que te muestran. No, No. qué fuerte. No. no muestren esto. Pero vi muchas veces ya esto. Qué fuerte. ¿Te animaste Hay a veces- ver de hay- verdad? Muchas veces. Muchas ya. veces. Hay un video que dice últimos minutos, vi todo. No, amigo. Todavía veo y pienso... Pero vos ¿cómo es? ¿Te gusta el dolor? Me gusta sufrir un poquito. Por eso soy guaraní. Julia Te juro que hay veces que veo y digo... Y ahí, ¿Y Julia si Dosa. pica afuera? ¿Y si pica afuera? Y nunca picó afuera. No. Sí, Nunca picó afuera. Yo no puedo entender ese día, boludo. La cagada que se mandó Serbia. Gracias, Dan. Serio, Mamita, eso- Qué serio. pelada, ¿no? La Sí, cagada ya. que se mandó No puede Serbia, ser, serio, en serio. De hecho... No salvó, igual. Llanto desgarrador y se va Morales con la última chance de quedarse con el campeonato. Y soy de Guaraní, nunca repetí ese partido, dice. Ahí, Yo Ahí está el recomiendo. centro. Yo recomiendo. Ayuda a sanar. No. Y esa fue. Ahí es donde se va a tirar Dani Rivas su camiseta. Hasta eso, ¿sabes? Puerco. Se va a tirar su camiseta a la gente de Guaraní enfrente mío. Se va a tirar. Por eso le odio en toda mi vida. A Dani Rivas. Sí. Y después. Encima que sonó para Guaraní, Y ¿eh? hice un post. En contra. Sí, En sí, contra. sí, me acuerdo. Y no vi llegó. ese post. ¿Eh? Y no llegó. No llegó. No llegó. ¿Viste, papá, el poder que tenés? La Ya, qué influencia. bien. Y Black, el Che. presidente de Guaraní. Che, ¿qué le iba a decir? Pasión triste, ya estamos de. Mira, Che, mira, fue, bueno, che, mira, cómodo. Fíjate, Fíjate algo. Bajó Acá la estamos los futuros 4 presidentes de nuestros clubes, ¿eh? ¿Qué? Claro. Il ¿Por qué Black. 4? Il Guaraní. Black, Guaraní, Libertad. Libertad, Marcos, Cerro Porteño. Cerro, Sí, Olimpia. Sí, Está bien. ¿Vos estás feliz porque Libertad va a jugar hoy, eh? John. Ey, yo quiero Che. ver ese partido, ¿va a pegar? 1000 hinchas se fueron, ¿eh? Qué bueno. ¿En serio? Sí. Entre 800 a 1000 hinchas. ¿Vos sabés que no puedo creer? De los cuales 200 son liberteños. No. No, son todos. ¿Sabes lo que pasa? El hincha de Libertad, yo creo que ya es un poco clasista. ¿Cuándo no? Antes ¿Cuándo que digas, no, eh? antes que digas, A te ver. banco, te banco, te A banco, ver, te banco. yo a sé ver, que a haces. ver, a ver, a ver, a ver. Ponemos Madre una música de explicación, Dan. Ay, qué puta, le está haciendo. ¿Qué puta? Dan está laburando como Dan, nunca, Dan, ¿eh? Dan le está haciendo. ¿Viste? Ahí mandó Good Meal un enlace de YouTube para estar viendo también. Sí, Dan, por favor, Dan. Dan, ¿podemos poner Dan. una música de tensión? Porque. Dan. Dan. Ahí va. Bueno, pues Dan, tranquilo, nada. Yo creo que el hincha de Libertad tiene más poder adquisitivo que el resto de hinchas, así fuera bola per cápita. Y bueno, eso no es nada. Sí, man, yo hoy estaba viendo en Twitter. ¿Vos sabés lo que dijeron los... Se pueden ir en avión y eso si quieren No, los no, no, perros. ¿sabes lo que dijeron? Por todo el tema que no hubo, ¿viste todo el desastre? Dijeron, nosotros somos chetos. Somos superiores. ¿Quién dijo? Y yo cuando le dije, dije, no te puedo Nosotros somos claro, chetos. Porque ¿qué pasa? Que River va a poner como, creo que 1600 policías. Claro, todo, por lo ya que pasó está todo, ayer. claro, o sea, está todo. No, parece una jaula para contener animales la Y el parte donde libertaño está. dijo, nosotros somos chetos, no se preocupen. No se preocupen, nosotros somos chetos, no hacemos nada malo. Y tienen razón también. Tienen razón. La No máxima, hacen nada luego, para empezar, no es lo nada malo. Lo más Música vándalo de que hicieron Telo, una vez dice. fue tirarle un pot a
A Paiva, a Barbosa. Mira, amigo, El siempre en serio le tiró un poco. yo tengo socios. le tiraron un poco, en Ustedes serio. no entienden. Yo tengo socios ¡Qué grande millonarios. Roca! Amigo. Vos sabés que hay que invitar a la Roca también para que Sí, venga a hablar Rubio Roca. Ñu, ¿eh? Roca tiene que venir. Tiene que venir. El lunes que venga. El lunes. Pues yo quiero saber su opinión sobre el 12 de junio. Está por Colombia. ¿Sabes? Y le vamos a invitar Sobre a un Rubio amigo. Ñu tiene que hablar él cuando venga a Colombia. Claro. Sí. Che, ahora sigo con lo mío. Yo tengo amigos que son millonarios y se van a hacer barra de libertad, pero son millonarios. ¿Y son barra de libertad? Y son barra de ¿Y qué- libertad. qué hacen? Ah, esas son las barras. Son Termina el partido, millonarios. se suben a la- Amigos, escolta. pero tienen Se suben a la demasiado- camioneta y se van, ¿vio? Claro. No te puedo Y creer. en ese lo lleva su instrumento, alguno así en la Hilux, usarlo. Pero son barras. ¿Vos me estás contando en serio? ¿Son malos? Hola, de verdad. No. ¿Son malos? ¿Son malos? No. O sea, si yo me cruzo hoy Son con la barra de varios. libertad, Son varios. ¿Qué van a hacer malos? Buenitos son. Buenísimos son. ¿vos le conocés a la gran mayoría? Y yo le conozco unos cuantos. O sea, yo una. Hay Mira, vagos de Lolite, libertad. dice para la que vos, vaina. para que vos. Hay vagos de Mira, libertad. Mira. Tengo una anécdota sobre Tenés eso. una anécdota. Déjame terminar esto. Yo, para que entiendan nomás, como yo una vez me fui a la cancha de Libertad. Ajá. Y esa vez que me fui, debutaba mi amigo Bruno Lite, el hijo de Malala. Y él ¿Te fuiste a debutaba- verle debutar? Sí, pero él debutaba en el otro equipo, no le debutaba en Libertad. No. Y ingresa Bruno Lite. Y la gente de preferencia platea, no sé cuánto. Bruno. Bruno. Y todo el estadio. Bruno Lite. ¿Qué sos, Bruno? Bruno. Seis eran. Bruno. Entre seis, bro, se escuchaba. Y Y era, Yo digo, y era su familia. Y yo digo, pero Bruno no es de Sol de América y él era parte de la hinchada. Él era reparte de la hinchada. Él era parte de la escolta. Claro, no de la corta y de preferencia. Y todos son sus amigos. Y se conocen todos. Y le están gritando, Bruno. Yo digo, ¿qué carajo? Y me veo. Y una de las graderías, o no sé si gradería, o palatea del Estadio Libertad. Se llama como- Platea se llama como el abuelo de Bruno. Claro, Olite. José Olite. Y es así, se conocen todos los perros y son todos chetos. Che, ¿y vos cuál es tu anécdota con los hinchas de Libertad? Después te quiero hacer una pregunta muy importante también. Dale, dale. A mí creo que me tocó los únicos tres hinchas de Libertad que eran vagos. Que eran vagos. Los tres vagos. Los tres vagos. Rápido. Partido 2019. Tranquilo, no hace falta que te vayas tan rápido, tranquilo. Man. Pasa que tiene un contexto largo. ¿Se acuerdan de esa vez bueno, que la acelerando. primera vez que Por supuestamente se usó el VAR acá en Paraguay? Sí. Con Gustavo Costa, que alguien huevón le mostró con el celular la jugada, se cobró un penal, había sido afuera del área, alguien muestra, un dirigente guaraní muestra con su celular, no, fue afuera. Fuera del área. Lo Ajá. terminan echando a Baba, que quedó guaraní, cobrando tiro libre. Ese Ajá. partido terminó 1-1, un partido así candente, estaba a dos bocas. Yo estaba en el tobogán. ¿Qué pasa? Vos salís del tobogán y debajo del tobogán se van a hacer el antidoping. Y pasa Iván Piris. Y pasa Iván Piris y le empieza a putear los hinchas guaraní. Y Iván Piris le empieza a putear a los hinchas guaraní. Él a los Se empiezan jugadores cagar- guaraní. Sí, se empiezan a cagar así. ¿Qué onda, tío? Se empiezan a cagar. Hablando de liberteño ya, vos. Le sacó a Barbosa. Y a la noche. Ese fue el que le tiraron a Barbosa. que se huevo la cara a Barbosa. Y se empieza a putear con los hinchas guaraní. Entre esos, mi viejo. Mi viejo estaba histérico. ¿Qué pasa? Salimos de platea y nos vamos hacia la vocacional que está detrás de la cancha guaraní. Sí. Y aparece una moto, No. un vago, hincha de Libertad. Vos no podías creer Yo seguramente. estaba, mi viejo, yo que era chico, Ajá. tampoco 15 años. Mi hermanito de 6 años, mi hermana y un amigo de mi papá. Estábamos así. Y viene un vagazo, no, 3 vagos, pero uno estaba en la moto y amagaba como que tenía una faca. No. Te juro. Vos no Y podías mi creer viejo eso, estaba, Cagado. no, estaba tan sacado de sí. Le dice, ¿qué es lo que me vas a hacer? ¿Qué es lo que me vas a hacer? Le dice mi viejo. ¡No! ¡Al hincha de Libertad! Sacado mi viejo. Yo le miro al tipo y le digo, ¿qué onda? Pero estamos con... Hay con un mitaí acá. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Yo era un mitaí, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que nos vas a hacer? Hay con un mitaí acá. Y viene un señor de la nada. Aparece un señor en la oscuridad al lado de la vocacional. Y le dice, tranquilos, no se peleen. Le calma a mi papá. Le dice el otro, andate. Y se van los vagos de Libertad. Se va mi viejo. No termina en nada. Pero querían quitarnos la camiseta. Igual no son tan locos, imagínate. No, hombre. No, pero a mí me viene hoy me viene un hincha de una escolta y no, me cago encima. Pero si vos sos de la escolta.
¿Qué decís, boludo? Yo no soy de la escolta. Yo soy la escolta. Yo soy la escolta. Dice, a ver, yo te pregunto algo. ¿A quién te gusta ganarle más? ¿A Olimpia? ¿A Cerro? ¿O a Libertad? ¿Cuál sería el orden para el hincha de Guaraní? Tipo que te da ese sazón diferente ganarle a ese club. Voy a ser 100% sincero. Depende del momento. Dependiendo del momento. Yo creo... Porque con Cerro tiene una espina. Ahora, por ejemplo, le odio fuertísimo al Ciclón de Barrio. Le odio fuertísimo, pero... A Olimpia le clavaste 4. Pero a Olimpia... El año pasado mi odio era más fuerte por Olimpia. Y en 2023 mi odio era más fuerte por Libertad, que ganó 3 campeonatos. O sea, va a turnar. Depende del año. Pero yo creo que al hincha guaraní en general, hablando así por el hincha guaraní, depende de las edades. El que es más a partir de 30 para arriba es Olimpia. A Olimpia le odia. Le odio a Olimpia. Hay como un grupo que vivió muy fuerte la rivalidad 2010 cuando Fabio se va de Guaraní. Claro. Traición fuertísima. La más grande del fútbol paraguayo, me animo a decir. Hay un grupo de gente que le odia más a Cerro por eso. De hecho, le pregunté al Vasco Recochea, ídolo guaraní, hincha declarado del club. Para vos, ¿quién es el máximo rival guaraní? Te va a decir Cerro. Entonces, y hay una tanda de jóvenes. Sí, jugó en los dos. Y hay una tanda de jóvenes como yo. Que hoy en día que le odian más a Libertad. Sí, que le odian más a Libertad. ¿Por qué? Porque vos creciste. El que más te costó entre esos tres era Libertad. Si tenés 20 años, le viste perder más veces a Guaraní contra Libertad que contra Olimpia. Claro, cierto. ¿Cuál es la tradición más de Ceballos? Dicen. Vos sabés que yo creo que entra en un top. No. Entra. Fabro traicionó a Guaraní. Yo sé que... El hincha de Guaraní puede vivir así. Es más, yo te digo algo. Yo el nomás hincha de veo a Guaraní Guaraní iba a odiar a Olimpia si es que Fabro se iba a Olimpia. Yo nomás veo a Guaraní como un club que se tiene que conformar que Olimpia y Cerro le saquen los jugadores, lamentablemente, porque... Es como que... Económicamente les cuesta más también retener jugadores. Y históricamente fue así. Así yo veo. Y lamentablemente me imagino el hincha de Guaraní también ve así. Ahí, por ejemplo, Guaraní no puede Naife, por ejemplo, de Nacional. Cierto. Dice, mi top de odio. 1 Cerro, 2 Olimpia, 3 Libertad. Dice. ¿Sabes por qué te digo, Black? Porque Guaraní no puede mantener un equipo competitivo por más de un año y medio. Pero o sea, no que no compita, sino que el mismo equipo, el mismo grupo mantener. Claro. Porque igual tipo, sale una pollita y ya se vaya a un club. Se te fue Tutu Vargas, se te fue Alexis Cantero, que fueron los 2 jugadores que más jugaron en Guaraní el año pasado. Y... Buenamente. Zafa igual. Zafa igual. Eso, por ejemplo, no sentís como tradición. Salieron bien. Sí. El tema de Fabio es que tiene un lore detrás. Había mucha rivalidad entre las dos barra bravas de Guaraní y de Cerro en ese momento. Y hubo incluso enfrentamientos que hubo gente que falleció en el medio. ¿Qué pasa? Fabio se llega ahí al velorio de uno de los hinchas de Guaraní que fallece en una historia muy conocida de que pensaron que era un barra brava, no sé qué, le agarraron y le dispararon cuando estaba solo. Bueno, y Fabio se va al velorio de ese, se va mucha gente de la raza y Fabio dice en ese momento, estos cerristas son todos puercos. Y había una rivalidad muy fuerte y él tenía un lazo muy cercano con el... video de eso, dice la gente. Dicen los de la raza, eso... o sea, te lo cuenta gente... Pero él tenía un lazo muy fuerte con la raza, tanto así que cuando Guaraní sale campeón de 2010, Fabio hace un partidazo en la olla, después Cerro pierde contra Libertad, Guaraní sale campeón sin jugar, en la última fecha juega contra Olimpia, Fabio estaba suspendido o lesionado y termina viendo el partido con la raza negra. Porque era muy amigo del líder de la raza. Claro. Entonces, 6 meses después que se vaya a Cerro, hace 9 meses dice lo de que todos los cerristas son unos puercos. Y tuvimos un campeonato que le ganamos a ellos. Había una rivalidad muy fuerte en ese momento. De parte del hincha guaraní, no sé si del cerrista era recíproco. Pero se fue justo ahí. Entonces fue muy fuerte. Además, Fabio era un ídolo demasiado... yo no volví a ver una idolatría tan grande en el tan grande del hincha guaraní con Fabio. Porque estaba muy concentrado. La gente se iba para verle a Fabio. Vos sentías que en ese momento Fabio llega cuando Guaraní pelea el descenso. Termina saliendo campeón. Y en esos lapsos muchas veces Fabio era el único
orgullo Claro. de lo que Guaraní se podía agarrar para decir, mira, vos tenés esto. Ahora Yo le tengo a Fabro. Al mejor jugador del fútbol Claro. paraguayo, yo le tengo a Fabro. Yo Es sé que- que vos le querés tener. No hay un jugador así en nuestro país que haya generado tanto revuelo como Fabro. O sea, en Cerro, en Guaraní. Sí. Impresionante lo de Jonathan Fabro porque después de eso no hubo más ningún jugador así que te haya marcado. Tanto la digámosle. diferencia. No, y ni futbolísticamente ni lo que generaba afuera. Claro. A mí eso me chocaba. Había gente que le puso Fabro de nombre a su hijo. Fabro Quintana, Fabro González. Qué locura. Qué locura. Era dejate de muy joder. loco. Fabro, si se retiraba en Guaraní, tenía una estatua en Dos Bocas. Estoy seguro de eso. Dice, y Claudio, aquí no te pregunta Naife. Zapino. Sapino. ¡Sapino! ¿Por qué Sapino? Y es muy parecido a un sapo. Croc, como Gallardo. Como Marcelo Gallardo. Zapardo. Fabro Zapardo. dice, pegaría a salir. Que en paz descanse Robin, el mejor jefe de la raza, dice. Sí. Que en paz descanse. A mí me dolió Novik a Ahí está, Cerro y espera. además no le dieron tantas chances. Esa es una buena pregunta. Mm. ¿Cuántos cracks se le sacó a Guaraní? Que pudieron haber terminado en Guaraní siendo ídolos. Uf. ¿Cuántos cracks se le, Muchísimo. se le sacó a Guaraní? Muchísimo. Haceme un top Bastantes. 3. Un top 3. Dame unos cuantos, citanos cuántos si querés. Hay muchos. Bueno, y si querés 5. Puedo hacerte 5. Dale. Palau sale de Guaraní. Para mí sigue siendo entre de los que yo vi en mis ídolos más grandes, pero sale de Guaraní porque tenía problemas ya con la dirigencia. Camacho. Camacho sale bien de Guaraní porque paga la cláusula Olimpia. Claro. Ya salió campeón, ya dio todo. Y él se va con una despedida. Hay una foto que él muestra su camiseta. Entonces sale bien de Guaraní, termina volviendo. La gente de Guaraní le sigue queriendo mucho. Tipo, nunca se sintió traición. Otro traidor fuertísimo. Sí. Un plaga. Julián Benítez. Justo te iba a preguntar a Julián Benítez. Julián Benítez. 2015 figura en la Libertadores 2015. Salió de la casa 2010, es campeón. Se le quería muchísimo. Él no puede pisar, por ejemplo, ahí Dos Bocas. Vos sabés que incluso su papá en Guaraní se sigue yendo a la cancha. Sí. Y él nunca más Nunca más apareció. Nada. Y sí, no creo que aparezca. No, porque ¿Cómo considera el hincha? Yo creo que no. él en 2015 figura total. Guaraní pelea el campeonato Apertura, termina perdiendo porque Sí. en la Libertadores llegó muy lejos. En ese tiempo se jugaba solamente en un semestre. No, imposible competir. Sí, imposible En competir. clausura pelea, se va a Santander, pelea Ferfer y Julián figuras. Julián juega ¿viste? En ese torneo termina viendo una finalísima, de clausura 2015. Sí. Guaraní peleó hasta la penúltima fecha, pierde o empata contra Capiatá, en la cancha de Capiatá. Si Guaraní gana ese partido de la última fecha contra Río Ñu, que se dice que se arregló porque Río Ñu gana, después Santaní pierde, empata con Olimpia y desciende Santaní. Sí. Y después Obvio Correa llega a Guaraní. Bueno. Ese Ahí partido hubo se dice que está tema. arreglado, sí. Ese partido contra Capiatá, Julián, entre semanas se avisa que él se vaya a Olimpia. Y ya tipo, bueno, se vaya a Olimpia, ¿verdad? Tampoco es... Pero se vaya a Olimpia justo antes que estamos peleando el campeonato. Si Guaraní gana los partidos, hace campeón, terminaría siendo campeón porque iba a haber triple empate y por diferencia de gol Guaraní iba a salir campeón. Y si hace ganaba esos dos campeón. partidos. Sí. Y Julián Benítez juega un partido pésimo. ¿Viste cuando decís, qué le pasa a este? O sea, Claro. vos podés jugar Tiene mal. la cabeza en otro lado ya Está parece. en otra ¿entendés? ya. Vos podés jugar mal, podés equivocarte, pero este muchacho está jugando a otra cosa. Bueno, y ese partido se le quedó muy grabado a la gente de Guaraní. Estaba Fabro y Claudio Aquino molestó muchísimo porque el equipo se armó en base a él. Se le Claro. dio la Porque 10. Guaraní inventa también jugadores. Sí. Saca a jugadores que no están Que en vos no los segunda tenés, división claro. de Argentina y había sido... en Era Guaraní buenísimo. Levanta muertos. Él viene obeso de Unión de Santa Fe, creo. Obeso. No juega con Gustavo Florentín. Salimos campeón de Copa Paraguay. Él juega muy pocos minutos, pero sale campeón de Copa Paraguay. Al año siguiente también no le pone mucho Florentín. Costa viene y le da la confianza. Juega un torneo que es espectacular. En la final se caga como en todos los partidos importantes ese muchacho. Uepa. Y después se arma el equipo de él y se va un día antes de que comience el torneo. Termina viniendo Berlini, por suerte, pero por eso me Merlini. tengo bronca con él. Don Carlos es el mayor hincha de Guaraní. Uf. Y el Black, o sea, ¿cuáles Barceló dice uno. Barceló dice los muchachos. Pero Barcelona no se fue a ningún club acá. Se No, fue a Barcelona. Claro. ¿Quiénes son hinchas de Guaraní que vos digas famosos? ¿Quiénes son los máximos hinchas de Guaraní que vos conozcas? ¿Don Carlos Martini? Don Carlos Martini. Igual él se refiere a Don Carlos, el señor de azul. El señor Don azul. Si Carlos, el ustedes se señor van azul. a la cancha y en un partido guaraní y ven una galería y encuentran un señor con remera azul y su remera al hombro, ese es Don Carlos. Está todos los partidos. Todos los partidos. Guaraní juega contra Sportivo
me pica el huevo en el Chaco. Está él. Don Carlos. A 40 grados, 2 de la tarde en enero, va a estar un señor con remera azul y su remera guaraní al hombro. Qué Ese es Don locura. Carlos. Pero de los hinchas famosos, Carlos Martini, Claro. por supuesto, Pablo Rubín, Pablo Rubín. Y yo le elegiría a Patrick Altamirano y Emilio García. Patrick Altamirano. sí, mirá vos. Patrick, boludo. Emilio Patrick García Guaraní. y alguna así famoso. ¿Ves que Guaraní es un club tan tradicional que vos decís? Purita, boludo. Purita. Curita también es de Guaraní. Purita, vean, me contaron el contaron, secreto te contaron, de pero- Purita. Hasta noveno grado era de Guaraní el Claro. cantante. Ah, Se cambió por ese que ya está Se en noveno grado de descubrió. denso. Hasta No, noveno. mentira. ¿Cómo te va a cambiar en Noveno grado ya de denso. Noveno grado, Luca ¿cuánto? De 15 Nataloni, años. Pelusa. Nataloni, Sí. Pelusa. Bueno, los Rubín en general. Y alguna así famoso mar. No sé, no te digo. ¿Quién puede ser así? Un cantante de la época. Emil Jambay. Que Emil Jambay. Emil Jambay. O sea, hay grandes exponentes. Hay del Guaraní. recursos, hay No se recursos. me Pero viene vos ahora el sí- nombre del guitarrista que es muy conocido, tocó ahora en los juegos hace, no se me viene ahora el nombre. Pues vos, ¿y quiénes son Tiene un hincha tema con el libertad? Prince. ¿Quiénes son hincha libertad? Y. Qué bien. Malala. Chipoca, Malala. Marcos. Marcos, ¿cierto? Chipoca, Malala, Marcos. ¿Quién es Marco? ¿Y vos? Yo soy hincha del legendario. De libertad. Ah, mira cómo te ofendiste. No. Mira cómo te ofendiste, ¿Viste cómo saltó? chihuehuencha. Luisito Comunica también es de Guaraní. Luisito dice. Comunica. Luisito Comunica. Ese es el trofeo de Guaraní, boludo. Tope de gama, ese video. Además que le jodieron, boludo. Che, vámonos a probar la pizza. Che, vamos a comer la pizza. Habilitado. Vamos a muchachos. probar la Y pizza. acá él tenía mantenida. Che, vos mantenés todo para vos, boludo. A ver. Vamos a meterle, viejo. Vamos a qué probar. tal. Yo siempre quise probar la pizza de... Yo también, boludo. Les traigo ¿Qué una sabor exclusiva. Le comenté a Marcos. Esta sería de mozzarella. Le comenté a Marcos. Masa caserísima, boludo. Caserísima, hecho con la palma de mis manos. El baño está clausurado, dice, así que... ¡Epa! Chula, qué rico está, men. Hoy, cuando vos me llamaste, cuando me llamaron los muchachos, che, ¿puedo venir a Pasión Estudio? Yo estaba en otra porque me estaba llegando el horno nuevo. Ustedes son los primeros en probar la pizza del negro pizza con su nuevo horno que estrena hoy. El grande y black. Así que Che, qué loco, ¿eh? están estrenando, muchachos. Es buenísimo. Hay de pepperoni también ahí. ¿A abajo. quién es ese, peón? No, pues 40 por si quieren. Yo le meto. ¿Quién va a hablar? ¿La cabra? Che, La cabra, ¿verdad? qué importante lo que Marco hizo. Guaraní. Ay, Qué importante lo que logró Bernay en Guaraní con todo respeto, con la nada misma. Con la nada misma, boludo. Sí. Era lo que se destacaba ya de Chiqui. Porque salió vicecampeón el torneo pasado. El peor torneo que vi en la historia del fútbol paraguayo. En el clausura del año pasado. Después pelea el campeonato hasta la última fecha, que es algo que yo hace mucho no veía Guaraní. De hecho, desde el 155 que no pasaba eso. Se le destaca mucho a Chiqui por eso. Y después viene Bernay y se le vende a Tutu, que para mí, si no Tutu fue el malísimo. mejor central del torneo paraguayo, Pega en el palo. pega en el palo. A Cantero, que siempre fue un buen valor. No terminó de explotar, pero sí, siempre, para mí, un gran jugador. Muy bien contra el Libertad. Contra Libertad tiene que jugar bien siempre ese muchacho, por favor. Y termina poniendo Juan Cancio Barreto, era el que no me salía. ahorita. Juan Cancio. Gracias, Vicky. Y después le saca. Bueno, Maidana ya jugaba con Chiqui, pero no era titular. Y ahora Maidana está en un nivel espectacular. Maidana es uno de los 19 mejores. años tiene. Juega como un ¿Qué pasó veterano. de Alcides Benítez? Al sí, Juega. está jugando. Pero ¿qué tal está? ¿Está bien todavía como el año buena, pasado? boludo, O como el buena. torneo pasado. Está jugando bien. Creo que están jugando incluso mejor ahora con Bernay que con Chiqui. Che, ¿y le viste a los pibes a Gio Gómez y demás? Yo creo que los pibes son los que hacen justamente la diferencia en Porque Guaraní. Gio Gómez, por ejemplo, de Pacaraí. ¿Qué? Gio Gómez, el bully, le gustó su apodo. Le El gustó su bully. apodo, el apodo que le puse en el blog le gustó. El bully. Pero tiene 17 años. Tiene 18, creo. Ah, 18. Está Lucas Gómez, está Thiago Servín, que es un jugadorazo. Iván Ramírez. O sea, son jugadores que vos en teoría no le tenías. Cuando miraba el plantel no decía, bueno, vamos a pelear, pero le tenemos a Iván Ramírez. Pero está brillando, está jugando muy bien. Ya metió 4 goles en este torneo. Entonces es mucho mérito de Bernay y juega muy bien Guaraní. Hace mucho no veía eso.
Con Chiqui, viste que Chiqui tiende a meter un gol y Se cierra. sí, un poquito el autobús, todos a la defensa, etcétera, etcétera. Bernay busca otro gol, busca otro gol. Quizás por eso nos meten más goles, pero es mucho más lejos. Da más gusto y tiene la capacidad para Guaraní para jugar así. Mi pregunta... La cabra, vení a comer, men. Estoy a dieta. Marcelo, ¿no querés? Pizza. ¿Qué jugadores sacó Guaraní nivel Paraguay? Entonces, pues hay que hacer. Qué grande jugador. Pues mucho se habla de la cantera de Cerro, la cantera de Libertad, también se habla de Olimpia. Pero Guaraní sacó muchos jugadores muy buenos en los últimos años, en su historia en general también. Guaraní vendió mucho luego en los últimos tiempos. Creo que lo que le faltó a los juveniles de Guaraní fue afianzarse en el extranjero. El Sicario Rojas tuvo mucho tiempo en River. Tiene la lesión que le termina bajando mucho su nivel. Romeo Benítez, Rodney Reyes, Ramón Martínez. Todos son buenas cuentas. Florentina está mucho tiempo en Argentina. Pero ninguno terminó de explotar que vos digas... Como Diego Gómez que hizo el salto a Estados Unidos y se fue otra vez. Ninguno. Creo que eso le faltó. Pero esta camada que viene... pinta muy interesante porque Thiago Servín tiene una salida que yo pocas veces vi en el fútbol paraguayo. Es demasiado exquisito. Juega como volante. De hecho, era volante. Le tiene a Octavio Alfonso que Guaraní no le está usando en la sub-20. Le tiene a Maidana que yo sinceramente les digo, no me sorprendería que se vaya convocado al Mundial del próximo año. Maidana está teniendo un nivel, tiene 19 años. Al Mundial, o sea, espera. Maidana, el jugador de Guaraní, podría ser convocado a la selección paraguaya absoluta. No le sorprendería. ¿Qué fecha estamos? Hoy tenemos 21 de agosto. Hoy, jueves 21 de agosto de 2025, les digo, Maidana, si tengo que apostar un jugador del fútbol paraguayo que vaya al Mundial, es Alexander Maidana, lateral izquierdo de Guaraní. Clip. Porque está jugando a un nivel espectacular y tiene 19 años. Tiene Maidana, por próximo enfrente jugador de la muchísimas O, dice. ¿Cuánto cuesta? cosas. Y a ustedes que pagan dos palos por el 75% de dos jugadores más, Diego Fernández. Le podemos hacer a 4,5 Ay, por ahí. huepucha. Por el 50. ¡Ah, 50! Bueno, acepta cuota. Mati Segovia, Choco Fernández, dicen los perros también. Choco Fernández es alguien que sí se asentó. Mati Segovia todavía no se asentó en ningún club. Creo que de los mejores a nivel técnico, de los que salió. Pero hay muchísimo en serio, de los que salió. Santander, pero ya en un tiempo. A todos se le terminó convocando, pero ninguno terminó siendo fijo en la selección. Y fijo, jugar mucho en el extranjero. Yo creo también que Guaraní revive muchos muertos. Trae jugadores que vos decís... Josué Colmán. Para mí, por ejemplo, Ferfer es un Cecilio. jugador de Guaraní. Es un jugador que se pone la camiseta de Guaraní y ya mete goles de cualquier lado. Increíble, es increíble. Y vos sabés, el capitán es una institución el tipo en Guaraní. Tipo nivel que los juveniles... Me respetan demasiado. Él se sientan todos. Él dice, se hace. Hay un problema. Ferfer, ¿qué hacemos? Dejad, yo voy a solucionar. A la A ese pucha. nivel está Ferfer en Guaraní. Sea económico, sea lo que sea. Él, demasiado líder en Guaraní. Obviamente creo que eso influye mucho, termina influyendo mucho en su rendimiento. Y ahora mismo Pues me se siente parece- cómodo también. Sí, ¿verdad? y Es su lugar en el mundo. él le hace Sin duda. jugar muchísimo mejor a Guaraní. Le faltó, creo que en este último partido, Ferfer. Y que todo pase enlazado a él. Creo que a su Hay juego le magia. hace brillar. Sí, en todos los partidos deja por lo menos mínimo. Contra Olimpia, 15 minutos metió una asistencia. Sí. Todo pasa por él. Es increíble. Te dice, te quiero mucho, quesito querido. Fer es el Benzema paraguayo en Perú en Guaraní. Coque, si tenés plata para Busto, tenés plata para Maidana. Queso, mi amor, dice los muchachos. Nique Zavala, el hijo de Fabián Oryazábal sería. Marco, deja de comer ya. Ya no entras en el plano. Dice, tranquilo. Fernando Fernández. Está muy rico, boludo. Es muy rico, men. En serio, está muy rico, boludo. La masa que vos que le metés, en serio. Fernando Fernández... Ahí, poco-
Llegó el pepperoni sellado, boludo. Liquidó ya. Momento chivo. Estamos Adelante. detrás del abasto, muchachos, por pedidos ya. Si no puede hacer los pedidos por Ya delivery. tenemos ya pedido ya habilitado. Sí, hace rato el delivery por pedidos ya. Y para ir a buscar estamos detrás del abasto nomás, así que se pueden hacer pedidos. Ah, ahí Hacemos nomás. también para los Eventos. colegios que quieran recaudar dinero Ah, masa para pizza. Bariloche o para su... O tu para Camboriú o su fiesta de fin de año. Hacemos al por mayor purete. Barato. Barato y rico. Cómprenlo, perro. Compren. Che, en serio, está muy rico. Sí, un pregunta. Gracias. Davis Vázquez, ¿qué tema extraño de Davis Vázquez? Lo de Davis que no tiene sentido. Creo. Nunca me fregué eso y. Encima, como llega a Guaraní, él. Que. Se sabe de que él está en Guaraní luego porque le mencionan en un programa de Fox Sports. Le menciona. El arquero colombiano. ¿Cómo se llama el arquero que atajó mucho tiempo en Boca? Córdoba. Oscar Córdoba. Le menciona de que es un talentazo. ¿Y dónde está? Le dice, está en un club en Guaraní de Paraguay. ¿Quién? Y después termina debutando. Y era bueno, pero solamente que era muy joven. Es complicado cuando son un arquero joven. Claro. Y Ya está consolidadísimo. le tocó en un Guaraní complicadísimo post 2021, 2022, un equipo flojo. Y era, le entraban los goles por si acaso nomás también ya era. Vamos a putearle a Davis. Y ahora está triunfando por la vida. Sí, Está feliz en de la vida. Sería, ¿verdad? En la Roma creo que llegó. No, tranquilo. Pero él no se había ido al Milan de acá, Sí, se fue al Milan. ¿verdad? A préstamo al Sheffield Wednesday. De la Championship. Después un equipo más, ¿verdad? Al Empoli. Y ahí la rompió. Ahí la rompió. Ah, Vos y que ahí... cerrista dice, yo cuando me voy al programa, y bueno, cuando Kyoko de limpio, dice, ¿sabían que el Black tiene un saco de color que usa de cábala aunque haga 40 grados de calor? ¿Cierto? Eso es Sí. cierto, eso es cierto. No Te llevé, suelo ver en la cancha así. no llevé contra Boston River. No. Y perdimos Uy, 5 a ¿cómo 0. me van a llevar ahí? Me llevé algunos insultos en Twitter por no llevar. Pero no quemé la cábala, eso es lo bueno, no quemé la cábala. Y no llevé cuando hicimos la transmisión con el kiosco, cuando perdimos 5-0 tampoco llevé. O sea, está intacta. Esa perdió. es la cábala de Es la verdad. cábala, Es de la verdad. cábala. Solamente que me olvido. Enviaron los videos de Aldo Pérez, se equivocaron y le llevaron a Davis, dice. Gran nivel de Aldo Pérez. Dice, Sí, y eso Black hay que Ball decirlo. de todo el comunicado que sacó Guaraní, dice. Yo pregunta. No. De hecho, vi por acá. Por Barcelona. Claro. Qué grande, qué grande. Che, hablando Cambiando de eso. Nos comimos el rebairo, ¿eh? Pero no comimos todo, ¿eh? Pero Hasta Con el tema de la publicamos. Comebol. Sí, publicamos y todo. Sí. Ya bajó. No, igual obvio, en ese nosotros momento. vimos que publicó ESPN, que publicó Le. Todos nos comimos ya el bite. Y entonces yo creo que no solamente... Todos se la comieron. No, ¿Qué pasó al final? No nos la tragamos, pero. ¿Y qué pasó al final? Y no. Y no, mañana recién está trabajando en identificar. Ahora. Ahora. En cuartos. ¿Pero qué va a Contra Alianza pasar? Lima. ¿Se va a suspender? O sea, yo dije eso, ¿eh? ¿Vos decís que se puede dar el Black? No, esa cosa no le pasa a Guaraní. Esa cosa no le pasa a Guaraní, Esa cosa no le pero pasa a Guaraní. si le pasa. Tenés que jugar cuarto de final contra Alianza Lima. Y ellos van a tener la presión de que nosotros somos los colados ahí, ¿entendés? Claro. Va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. Dios quiera, Dios quiera. Es muy difícil igual. Y es muy injusto, me parece también, pero estaría lindo. Caer así de la nada en un cuarto de final contra Alianza Lima, ¿sabes cómo firmás eso? De... O sea, literalmente tenés 5 partidos nomás para ser campeón de la Sudamericana ahí. Sí, 5. 2 contra Alianza Lima. que 2 no contra te- Alianza Lima. No, y después, bueno, te puede tocar un le ganó a Fluminense. Boca. Está jugando muy bien Alianza Lima, pero te dicen De Gorosito. cae de onda y jugar contra Fluminense contra Alianza Lima. Anda a jugar contra Alianza Lima. Claro. Y semi te puede tocar contra Fluminense. Te puede tocar contra Fluminense. Que ahí ya están semi. Ahí Claro. puede hacer cualquier cosa. Pues, ¿a quién era que pasó? Mushu Runa creo que pasó, ¿no? Yo digo que se vaya a Cerro, dice. Ojalá. ¿Qué Ima, vos, plaga. Tragan a todos para hablar, hijo. Ya. Cuidado bueno, con Alianza Milan. Justo 5. El negro Guaraní va a convertir la Copa Paraguay este año. Yo creo que va a competir en el clausura más que en la Copa Paraguay. Le toca una llave muy complicada. Le toca a Libertad en octavos. Y en semis contra Olimpia que al todo nada, ¿verdad? Claro. Pero ojalá, yo quiero pelear Copa Paraguay porque primero te asegura cupo al Libertadores y Guaraní necesita demasiado salir campeón. Demasiado, lo que sea. Dame copita de leche, cualquier cosa. Pero Dice, con tal de ya que que sea Alianza campeón. Risa. Necesita. ¿Eh? Ya que ¿Hace Alianza cuándo Risa. sale campeón Guaraní de nada? 2018. 2018, Copa Paraguay. Copa en Paraguay. Se jugó en el Río Es de Parapetí todos. contra Olimpia.
La primera final. Estuve ahí. ¿Cómo ¿Estuviste? viviste la de Servio del 2021? Preguntarle al muchacho. Y eso que hablamos. Y eso que ya hablamos, claro, el de Sergio 155. particularmente no hablamos. Creo que... ¿Qué sí, tenés que decir de Servio? de Sergio... Que a mí me cayó la boca. Ujú. Volvió a ganarse mi cariño y mi confianza, sobre todo. Porque si vos buscas Gaspar Sergio... No, Sergio en mi Twitter. Uy. Tweets de 2022-2023. Draco. 3 de la madrugada no vas a encontrar buenas palabras para él. Pero ahora, en serio, se ganó demasiado el cariño de la gente guaraní. Que era dificilísimo y hizo cosas muy locas para ganarse el cariño guaraní. De vuelta. Como decir que le iba a poner a su hija india. Como venía a Tacuarí 6 meses que estaba peleando el descenso para estar más cerca de Guaraní después de estar en Rosario Central. Cha. Como cobrar un sueldo muy menor del que cobraba en cualquier lado. Como... O sea, él se quiso ganar el cariño del hincha. Sí, ganó. sí. Y para, lo importante para que es. renovar las cosas que hizo. Y la falta que hace. Sí, un líder, ahora que no está, que está lesionado y no está en el vestuario, se siente que no está él. Sí. Por- Entonces, bueno, y para terminar. Sí, para cerrar. ¿El Servio se redimió para vos? Yo creo que ya está perdonado, pero le falta el capítulo final en Guaraní, que va a ser el cierre de película que todos los hinchas guaraní estamos esperando. Y le va a faltar y él se va a cumplir. Perfecto. Y Black, muchísimas gracias por venir, por el tiempo, por la pizza. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Muchachos, me encuentran a mí como Il Negro PI en TikTok, en Instagram. Y a mi emprendimiento de pizzas como Il Negro-pizzas. Qué grande. Muchas gracias Qué por la grande. invitación. A vos, Qué dice grande, Black. boludo. Gracias, Gran Black. representante del chat. Qué grande. El representante aurinegro, señoras y señores. Bueno, Cuando no juegue- tenemos... Ah, no, pero cuando juega Guaranilco está en la cancha, sí o sí. Sí o sí te da, ¿verdad? Y en un visitante no querés que... En un visitante. ¿Algún partido que se Visitante juega en Olimpia, Suárez, visitante Capiatá? Cerro. Claro, sí se puede. En un Itagua que nos surge mucho ir. Ya está. Vení por acá. Claro, ya estamos. Oima. Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos. Bueno, A mí me luego. encuentra como Marco Morel, dice. No hay transmisión de mi querido Guma. ¿Eh? A No, los ahora Marco se va a ir a ver el partido. Partidazo, por cierto. Nos vamos, señores, señores. Gracias por todo. Gracias, Il Black. Gracias a vos que estuviste. Adiós. Mañana con más. Chau, chau.